No, les voy a arrebatar la palabra, ¿cómo ven? Primero, solidarizarme con el medio periodístico ante el clima de violencia, de agresiones a periodistas y defensores civiles en varias regiones del país, y a través de ustedes pues la solidaridad de la Comisión Nacional, el acompañamiento y la exigencia de que en ningún caso haya impunidad y que se tomen las medidas para evitar que hechos tan lamentables como los dos últimos recientes aquí en Chihuahua se den. Ahora sí estoy a sus órdenes. Señor, una pregunta. Ustedes retomaron o atrajeron el caso de Miroslava Belucea, Sí. pero ¿por qué no traer también el caso de Adrián Rodríguez Samaniego? ¿Por qué no atraerlo también? ¿Por qué motivo no lo atrajeron? ¿No se trata también de un caso de discriminar al compañero Adrián Rodríguez Samaniego? Él también era periodista. No, mire, no se trata de discriminación, por el contrario, yo los invito a que vean todos los pronunciamientos, posicionamientos que hemos hecho. Hemos logrado que CONAGO se adhiera, no que se adhiera, que tome en cuenta la recomendación número 24 y la número 25, la recomendación general que emitimos el año pasado, ambas, en favor de los derechos de los periodistas y de los defensores civiles. Ustedes habrán visto que recientemente el gobierno federal y los gobernadores anunciaron una política de fortalecimiento con acciones, y yo he sido muy crítico de decir que todo lo que se propuso lo habíamos dicho desde febrero de 2016, es decir, se tardaron. Pero qué bueno que ahora se está retomando eso, y qué bueno que vamos a exigir el puntual esclarecimiento de los casos, y lo que usted me dice, el caso específico, lo platicaré con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional no tiene inconveniente para conocer los casos en donde pueda coadyuvar para su pronto esclarecimiento. ¿Es necesaria una ley de protección a periodistas en el Estado o en la República que se generalice? Déjeme decirle, ustedes conocen que hay una ley del 2012 que incluso crea un mecanismo a nivel federal de prevención y protección, en donde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un asiento, y que precisamente dentro de las propuestas que están en nuestra recomendación, los invito a ver, nuestra recomendación está en la página, pedíamos que hubiera también mecanismos en cada entidad federativa. Hoy lo que se propone es que haya unidades precisamente que puedan prever el que no se actualicen riesgos hacia comunicadores y defensores de derechos humanos. De ahí que nosotros hayamos dicho también, y lo digo muy puntualmente, que no se trata de nombrar en esas unidades o esos enlaces a cualquier persona. Se tiene que cuidar mucho el perfil, que entienda la labor de ustedes y la de los defensores. Si ustedes ven esas recomendaciones, estamos pidiendo que desde las más altas autoridades a nivel federal, estatal y municipal haya pronunciamientos que reconozcan la labor de los periodistas y de los defensores civiles. ¿Qué opina usted de que a los menores se les implique un delito como si fueran mayores al cometer cierto tipo de delitos a los menores de edad? Bueno, nosotros siempre nos hemos pronunciado en favor de atender lo que México ha suscrito en el ámbito internacional, es decir, que se respete la Convención de los Derechos del Niño. Hoy tenemos una ley de niñas, niños y adolescentes que se aprobó hace 2 años, y que precisamente tenemos que distinguir entre lo que es la conciencia clara de quien comete una conducta delictiva y quien comete una infracción, que son los menores de edad, y que tenemos, por otro lado, más bien pensar qué están atravesando los jóvenes, qué están atravesando en términos de circunstancias socioeconómicas. Tenemos que brindarles condiciones adecuadas, y claro, si hay una infracción, habrá que precisamente, conforme a la ley, intervenir. Señor, en el informe especial de desapariciones forzadas y fosas clandestinas, se menciona que la poca cooperación de la administración pasada en estos 8 meses que van de este gobierno. ¿Cómo es la cooperación con la Fiscalía? Déjeme decirle, yo reprocho el que cuando solicitamos información, precisamente en el pasado, no haya habido la colaboración para la Comisión Nacional de Derechos Humanos para elaborar el reporte, que es prolijo, que da cuenta en todo el país de cómo está el lamentable tema
y lacerante tema de desaparecidos y precisamente el que tiene que ver con fosas. A partir de esto hemos puesto en manos de todos los gobernadores esas cifras que la Comisión Nacional pudo obtener y esperamos respuestas favorables de las actuales autoridades. Es decir, la administración pasada no les dio informes. No nos dio la información como la solicitamos, efectivamente. Con respecto a, retomando el tema de los periodistas, los protocolos, anteriormente se había dado un pronunciamiento que no había recursos para los protocolos de protección a periodistas. ¿Cuál sería el pronunciamiento? Si no hay recursos, ¿cómo se pueden ejercer los protocolos de protección a periodistas? Qué bueno que me dice eso. Mire, nosotros hace más o menos un mes y medio, me dirigí en un pronunciamiento por escrito y públicamente a la Cámara de Diputados Federal y al secretario de Hacienda. El día previo a la reunión en Los Pinos, que se reunió el presidente con la CONAGO, el día previo le hablé al secretario de Hacienda pidiéndole una respuesta al planteamiento de recursos para el mecanismo. Ustedes escucharon la respuesta del Ejecutivo Federal y la que se acaba de dar en la CONAGO por el secretario de Gobernación. Están atendiendo el planteamiento y han asegurado que habrá recursos para el mecanismo de prevención. Pero quiero ser muy enfático. La mejor prevención que se puede dar, la mejor es acabar con la impunidad. O sea, estamos en favor de que haya los mecanismos de prevención, que eviten que se actualicen riesgos, que se emitan muchas cautelares como las estamos emitiendo en la Comisión Nacional, pero el mejor antídoto es acabar con la impunidad, que los responsables estén en las cárceles. Señor, aquí en Chihuahua ha prevalecido mucho el tema de los feminicidios, todavía no se tiene tipificado, se está trabajando apenas en el Congreso local. ¿Cuál es la recomendación desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que todo acto de violencia contra la mujer debemos condenarlo y rechazarlo, y tenemos que tomar las medidas administrativas, legislativas correspondientes para prevenir y también para corregir. Es decir, todo lo que se haga en favor de evitar la violencia contra las mujeres, sobre todo esto tan terrible que sucede con los feminicidios, creo que abonaría que se avanzara en la tipificación del delito. ¿Ha cumplido Chihuahua con la sentencia del campo algodonero a pesar de todo lo que se ha hecho a favor de contra los feminicidios? Bueno, yo creo que es un tema que nos debe de hacer ver precisamente que fue uno de los temas que detonó lo que en el país ha venido dándose de las alertas para prevenir los feminicidios. La recomendación de la sentencia del campo algodonero es un parteaguas muy importante en el ámbito internacional, precisamente porque puso el dedo en la llaga sobre lo que significa agredir a una mujer por el hecho de serla, lo cual todos debemos de condenarlo, no solamente las autoridades sino la sociedad, y por eso, a partir de eso, es que ahora en el país existen 23 procedimientos de alerta para prevenir el feminicidio. En 6 o 7 estados, en municipios de esos estados, ya se ha establecido la alerta. Creo que todavía las acciones son insuficientes y hay que seguir avanzando en el tema. También quiero decirles algo muy importante, ¿sí? Y es un mensaje muy claro que yo quiero dejar. Que ustedes sepan que la naturaleza de los organismos públicos de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, uno, somos organismos que defendemos los derechos humanos y que los derechos humanos, como los organismos públicos de derechos humanos, no tienen ideología, no tienen religión. Los derechos humanos se defienden porque se defiende la dignidad de las personas. De ahí la importancia de que se respeten por las autoridades los derechos humanos y se respeten a las instituciones protectoras de derechos humanos, porque no nos anima más que la defensa de lo más preciado que tenemos como seres humanos, la dignidad. Y ahí no hay ideologías, no hay partidismos, no hay religiones. Se tiene que entender que precisamente los derechos humanos es la base de cualquier función pública. Señor, en el caso de los matrimonios igualitarios, el Congreso del Estado ha hecho caso omiso de la recomendación que emitieron ustedes. ¿Hay alguna manera de invitarlos de nuevo? Vuelvo a exhortar a todos los estados que no han actualizado su legislación para evitar la discriminación que se da en matrimonios igualitarios, que incluso fue reconocida ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para que armonicen sus legislaciones y no se incurra precisamente en estas distinciones que hoy en día no tienen cabida porque discriminan. Entonces, exhorto a que atienda nuestra recomendación precisamente para modificar la legislación que permita el matrimonio con independencia de la preferencia u orientación sexual correspondiente. Gracias. Gracias a ustedes.